Problema 1. Sea A una matriz de n por n a coeficientes en k, y para i en n sea b sub i igual a este conjunto que son los vectores de n tuplas a coeficientes en k, tal que multiplicar esta matriz A por este vector me entrega este natural i por el vector. O sea, aquí está implícito el hecho de que n está incluido en nuestro cuerpo k, que podría ser r o c. Porque claro, voy a multiplicar i aquí va a ser como escalar. Entonces la parte A me dicen demuestre que para todo i en n, b sub i es un subespacio vectorial de k a la n. Entonces lo primero siempre que a mí me piden probar que b sub i es no vacío. Entonces el elemento que siempre tiene que estar, pero a lo mejor no es el más simple de ver, para testear que mi b sub i es un subespacio vectorial, es ver que el 0 está ahí, o si no, no sería subespacio vectorial. Claro, donde ¿qué sería 0? 0 es elemento, o sea, el vector de k a la n. Veamos que a por 0 es 0, a por 0 es 0, y a su vez, si yo tengo el natural i y lo multiplico por 0, eso también va a ser 0. Es decir, se cumple que 0 está en b sub i. Entonces, una vez que ya tengo que mi conjunto es no vacío, veamos la caracterización de su espacio vectorial. Es decir, para todo lambda 1 y lambda 2 en k, y para todo u y v en b sub i, lo que voy a tener que demostrar es que su combinación lineal entre estos dos vectores sigue estando en b sub i. Sean lambda 1 y lambda 2 en k arbitrarios, y dos vectores u y v en mi conjunto b sub i también arbitrarios. Entonces, para ver que la combinación lineal entre estos dos vectores usando estos escalares lambda 1 y lambda 2, entonces usando la distributividad de las matrices me va a quedar que a por lambda u más lambda 2b es igual a lambda 1u más a lambda 2b. Entonces, sacando el escalar sale fuera, entonces me queda lambda 1 por a por u más lambda 2 a por b. Entonces recordamos que a por u es igual a i por u, y a por b es i por b, pues tanto u como b están en b sub i. Entonces esto se va a transformar en lambda 1 y u más lambda 2 y b, por lo que usando propiedades de espacios vectoriales no es muy difícil ver, es decir, usando asociatividad y conmutatividad en el cuerpo k, que esto me va a quedar i veces lambda 1 u más i veces lambda 2 b. Luego, si factorizamos por i, me va a quedar lambda 1 u más lambda 2 b. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar que a por este vector es este escalar i por el mismo vector. Es decir, acabamos de probar que lambda 1 u más lambda 2 b está en b sub i. Dado que b sub i es no vacío y probamos la caracterización de su espacio vectorial, concluimos que b sub i es su espacio vectorial de k a la n. Finalmente, una observación que vale la pena destacar es que b sub i, como estaba definido, que eran los vectores de k a la n, que a por b es igual a i por b, lo que yo puedo hacer es escribir esto como a por b menos i por b igual al vector 0, y esto es igual a los b que están en k a la n, tal que, y si se fijan, podemos, como la identidad por un vector siempre del mismo vector, esto lo podemos reescribir como a, la matriz a, menos el natural i por el vector identidad por b igual al vector nulo. Y si se fijan, lo que yo obtengo son los vectores en kn,
tal que esta matriz por este vector es igual al vector nulo. Es decir, este b sub i para cada i en n se puede ver como el kernel de la matriz A menos el natural i por la matriz identidad. En este caso sería de n por n. Y como ustedes han visto en cátedra, el kernel de cualquier matriz es un subespacio vectorial de vectores de K a la n. Ahora en la parte B me dan tres vectores b1, b2, b3 en K a la n, tal que cada b sub i está en nuestro conjunto b sub i de la parte anterior, excepto el vector 0. Entonces me piden demostrar que este conjunto de tres vectores es linealmente independiente. Es decir, por demostrar que si yo tengo lambda 1 b1 más lambda 2 b2 más lambda 3 b3, es decir, una combinación lineal de estos tres vectores es una combinación nula, entonces necesariamente la única combinación lineal entre estos tres vectores que es nula es la trivial, es decir, que los tres escalares sean todos ceros. Entonces, ¿cuál es la información que yo tengo? La información que yo tengo es que cada b sub i, es decir, por ejemplo, b sub 1 está en el conjunto b1 menos el vector 0. ¿Qué me va a implicar eso? Me va a implicar que si cuando yo aplique la matriz A a mi vector b1, eso va a ser 1 por b1, es decir, b1, y además b sub 1 es distinto del vector 0. Y análogamente yo tengo que b2 está en el conjunto b2 menos 0, es decir, cuando yo aplique la matriz A al conjunto b2 va a ser 2 b2 y además b2 no nulo. Y finalmente tengo que b3 está en el conjunto b3 menos el 0, que significa eso, que cuando yo aplique la matriz A a b3, es decir, lo multiplique, me va a quedar 3 por b3 y además b3 distinto de 0. Entonces, si yo me doy una combinación lineal nula y como la única información que yo tengo es qué pasa cuando yo multiplico la matriz A a cada uno de estos vectores, entonces es natural que si yo tomo una combinación lineal entre estos tres vectores, multiplicarlo por la izquierda, esta igualdad, por la matriz A, porque yo sé cómo aplica A sobre cada uno de estos vectores. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A por esta combinación lineal igual a A por 0, A por el vector nulo, que yo sé que me da el vector nulo. Pero A por cada uno de estos vectores va a ser lo mismo que A por lambda 1 b1 más A por lambda 2 b2 más A por lambda 3 b3 igual al vector nulo. Y además me voy a poder sacar cada uno de estos escalares. Entonces me va a quedar lambda 1 por AB1 más lambda 2 por AB2 más lambda 3 por AB3. Entonces, si nos fijamos, yo tengo que A por B1 es B1. Entonces A por B1, yo tengo que esto es B sub 1. También yo tengo que A por B2 es 2B2. Entonces aquí yo tengo A por B2. Luego me va a quedar que esto de acá es 2b2 y yo tengo A por b3 igual a 3b3, entonces me va a quedar, tengo acá A por b3, es decir, esto de acá es 3b3. Bueno, y acuérdense que todo esto siempre igual al vector 0, es decir, esto me va a implicar que lambda 1 por b1 más 2 lambda 2 por b2 más 3 lambda 3 por b3 es igual al vector 0. Entonces vamos a llamar a esta ecuación 2 y a la combinación lineal que teníamos le vamos a llamar 1. De hecho lo vamos a escribir más abajo para que no se nos olvide. Entonces, si a la ecuación 2 le restamos la ecuación 1, podemos sacar este término y nos va a quedar 2 lambda 2 menos lambda 2, es decir, lambda 2 b2 más 3 lambda 3 b3 menos lambda 3 b3, es decir, 2 lambda 3 b3 igual 0. Llegamos a eso, a esta ecuación, que le vamos a llamar 3. Bueno, entonces, y usando la misma idea que acabamos de aplicar recién,
a esta nueva combinación lineal que es nula, le podemos aplicar, o sea, multiplicar la matriz A por la izquierda. Entonces me va a quedar A lambda 2 B2 más 2 lambda 3 igual a A por el vector nulo, y eso es nulo. Y análogamente, usando las propiedades anteriores, esto es lo mismo que lambda 2 AB2 más 2 lambda 3 AB3 igual al vector nulo. Y usando lo mismo de antes, nosotros sabemos que B2 está en el conjunto B sub 2, entonces la matriz A por B2 es 2B2. También sabemos que B3 está en el conjunto B sub 3, entonces la matriz A por B sub 3 es 3B3. Luego me va a quedar 2 lambda 2 por B2 más 6 lambda 3 por B3, y eso igual a 0. O sea, es decir, puede formar otra combinación nula de B2 y B3, y a esa ecuación le vamos a llamar 4. Entonces juntemos esta ecuación 3 con la ecuación 4, es decir, entonces escribamos la ecuación 4 y la ecuación 3. Entonces es bastante natural que si yo quiero ir reduciendo esto, tengo 2 lambda 2 B2 y aquí tengo un lambda 1 B2, entonces que yo multiplique por menos 2 esta igualdad que está acá. Entonces si yo hago eso, entonces si yo hago 4 menos 2 veces la ecuación 3, eso me va a implicar, bueno, se me va esto y me va a quedar 6 lambda 3 B3 menos 2 por 2 lambda 3 B3, que es menos 4. Me va a quedar 2 lambda 3 B sub 3 igual a 0. Pero B sub 3 es distinto al vector nulo. Y yo tengo que la multiplicación de un escalar por un vector me dio el vector nulo, y como B3 es distinto de 0, la única posibilidad que necesariamente es que lambda 3 haya sido 0. Entonces la idea es ir reemplazando esto en las ecuaciones anteriores. Si reemplazando lambda 3 igual a 0 en 3, ¿qué me va a quedar? Lambda 3 es 0, entonces me va a quedar lambda 2 por B2 igual al vector nulo. Y como yo sé que B2 es distinto al vector nulo, entonces la única posibilidad es que lambda 2 sea 0. Y análogamente, si yo reemplazo esto en, por ejemplo, la primera ecuación que teníamos, ¿cuál es la primera ecuación que teníamos? Teníamos una combinación lineal nula, estos tres vectores igual a 0, pero ahora sabemos que como lambda 2 es 0, esto es 0, y como lambda 3 es 0, esto es 0, entonces me va a implicar que lambda 1 por B1 es el vector nulo, y igual que en los casos anteriores, como B1 es distinto del vector nulo, entonces necesariamente lambda 1 es 0. Y finalmente, juntando lambda 1 igual a 0, lambda 2 igual a 0 y lambda 3 igual a 0, concluimos que la única combinación lineal nula de estos tres vectores es la combinación lineal que me da que todos estos escalares son ceros. Es decir, concluimos que el conjunto de estos tres vectores es un conjunto linealmente independiente. La parte C dice sea A la matriz que es dos veces la identidad de 3×3 menos la matriz canónica 1, 1, que significa que tiene un 1 en la posición 1, 1 y 0 en el resto, más la matriz canónica 1, 2 más la matriz canónica 2, 3. Es decir, me queda la siguiente matriz de coeficientes 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2. La parte I me dice encuentra las dimensiones de los subespacios vectoriales B1, B2 y B3. Entonces primero tenemos que repasar el concepto de dimensión. Entonces, dado B un espacio vectorial sobre un cuerpo K, si B admite base B finita, entonces diremos que la dimensión de B es igual al cardinal de esta base, que por ser finita es, digamos, n, entonces sería la dimensión del espacio vectorial. Y si no admite una base finita, entonces diremos que la dimensión de B es infinita. Entonces este concepto se extiende naturalmente para un S, que sería un subespacio vectorial de B, y sería exactamente lo mismo. Aquí en vez de B sería
sería S y exactamente lo mismo. O sea, si S admite base finita, entonces sería la dimensión de S igual a N, o el cardinal de B, o si no admite base finita, diríamos que la dimensión de su espacio es infinito. Entonces recordemos que cada B sub I se podía ver como el kernel de A menos I veces la identidad. Y en nuestro caso, la matriz A, la matriz que está compuesta de 1, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2. Entonces cada B sub I va a ser un subconjunto de R3. Entonces notamos la primera observación, como B sub I es un subespacio vectorial de R3 para este A particular, entonces vamos a tener que la dimensión de cada B sub I es menor o igual que la dimensión de R3, que es justamente 3. Entonces para encontrar la dimensión de cada B sub I hay que encontrar su base, que va a ser un conjunto de vectores linealmente independientes que genere cada B sub I. Entonces el primer caso es determinar la dimensión de B sub 1. Entonces para ello notar que B sub 1 sería el kernel de la matriz A menos I veces la identidad. Entonces si restamos la identidad, aquí me va a quedar 0, 1, 1, es decir, va a ser el kernel, es decir, van a ser todos los... Entonces este kernel va a ser igual a los vectores de R3, tal que la matriz A menos I, que esta expresión de acá, por el vector X es el vector nulo. Es decir, es la solución de este sistema homogéneo. Por ende, vamos a considerar la matriz aumentada A menos I con ceros al lado derecho. Entonces esto va a ser igual que va a ser esta matriz. Entonces lo único que notamos es que hay un 1, entonces me gustaría formar un 0 acá. Entonces a la segunda fila le voy a restar la primera fila y se la voy a asociar a la segunda fila. Es decir, me va a quedar esta matriz. Esta matriz lo que me dice, si se fijan en la tercera ecuación, entonces si miramos la tercera fila, lo que me está diciendo es que tengo la siguiente ecuación: 0 por x1 más 0 por x2 más x3 igual 0. Entonces lo que me está implicando acá es que, claro, si el x3 es 0, y además me está diciendo que para cualquier valor de x1, para cualquier valor de x2, bueno, esto siempre va a ser 0, siempre va a ser 0, y si x3 es 0, esto siempre es 0. Entonces de momento x1 y x2 son libres. Entonces veamos las otras filas. La fila 2 es lo mismo que la fila 3. Entonces voy a concluir lo mismo que es lo que está acá. Entonces ese caso ya está listo. Entonces veamos la fila 1. En la fila 1 lo que yo voy a tener es que 0 por x1 más x2 más 0 por x3 es igual a 0. Bueno, x3 de por sí es 0, pero esto siempre es 0. Y entonces esto me va a implicar que x2 es 0, y si estos dos son 0, entonces va a tener 0 por x1 igual a 0. Entonces para cualquier valor de x1 voy a cumplir esta ecuación, es decir, x1 es libre. Por ende, si me doy un x1, x2, x3 en B1, que era justamente el kernel de esta matriz A menos I, eso va a ser equivalente a que x2 y x3 valgan 0 y x1 sea un número real cualquiera. Bueno, entonces esto último es equivalente a haber dicho que x1, x2, x3 yo lo puedo escribir como x1 por el vector 1, 0, 0 con x1 en R. Es decir, esto equivalente a haber dicho que x1, x2 y x3 pertenece al generado por este vector, y por ende concluimos que B1, que era el kernel de A menos I, es lo mismo que el conjunto generado por ese vector, y como un conjunto de un solo vector siempre es linealmente independiente, concluimos que este conjunto de este solo vector es una base, y como es solamente 1, concluimos que la dimensión de B1 es 1. Ahora veamos la dimensión de B2. Bueno, ahora veamos la dimensión de B2. Primero recordemos que B2
es el kernel de A menos 2i, es decir, es el kernel de la matriz. Y claro, y ese kernel es justamente este conjunto, los vectores de R3, tal que la matriz A menos 2i por esos vectores es igual al vector nulo, es decir, es solución de este sistema homogéneo de ecuaciones. Es decir, x1, x2, x3 se encuentran en B2, si solo si, es solución del siguiente sistema de ecuación homogénea. Lo que obtenemos que un vector está en este subespacio B2, si solo si es solución del siguiente sistema de ecuaciones. Vamos a tener la primera ecuación, la segunda y la tercera. Entonces de la tercera concluimos que para cualquier valor de x1, x2 y x3 se cumple esta ecuación, es decir, me entrega que todas las variables son libres, entonces se cumple siempre. No me entrega ni una información específica, o sea. Ahora, la ecuación 2, si se fijan, bueno, esto siempre se cumple para o sea, me entrega específicamente, esto siempre es 0, 0, entonces me entrega que x3 es 0. Y, bueno, esto se cumple para cualquier valor de x1, esto para cualquier valor de x2, entonces me entrega que tanto x1 y x2 son libres. Y la primera ecuación, si se fijan, bueno, como x3 ya es 0, esto siempre es 0. Y me queda menos x1 más x2 igual a 0, lo que implica que x1 es igual a x2. Luego me queda que esto es equivalente a que x1, x2 y x3 sea justamente, va a ver como x1, y podemos dejar una variable de ellas libre. Entonces me queda que este conjunto de, o sea, que x1, x2 y x3 se puede escribir como x1 por el vector 1, 1, 0 con x1 en R. Entonces es equivalente a que el vector x1, x2 y x3 pertenezca justamente al generado por solo este vector. Es decir, concluimos que B2 es el conjunto generado solamente por este elemento, y como un conjunto de vectores de un solo elemento siempre es LI, entonces va a ser una base, y entonces concluimos que la dimensión de B2, justamente el cardinal de esta base, que es 1. Ahora veamos la dimensión de B3. Entonces tenemos que B3 es el kernel de A menos 3i, es decir, va a ser el kernel de esta matriz, que es menos 2, 1, 0, 0, menos 1, 1 y 0, 0, menos 1. Y eso a su vez son los vectores en R3, tal que la matriz A menos 3 veces la identidad por ese vector me da el vector nulo. Y si se fijan, esta matriz ya se encuentra escalonada. Entonces tenemos que X está en el subespacio B3, si solo si. Y si se fijan, la tercera ecuación me entrega que, o sea, si solo si es solución del siguiente sistema de ecuación homogénea. Entonces voy a obtener que el vector x1, x2 y x3 está en el subespacio B3, si solo si es solución del siguiente sistema de ecuaciones lineales con lado derecho igual a 0. Entonces, si se fijan, de la ecuación 3 yo obtengo que x3 es 0. Si reemplazo eso en 2, me va a quedar menos x2 más 0, más 0, me va a quedar 0 por x1 que es 0, menos x2 más x3 que es 0, igual a 0, es decir, me va a quedar x2 igual a 0. Entonces si yo reemplazo eso ahora en 1, entonces me va a quedar 0 por x, bueno, x3 ya es 0, x1 es 0, entonces, perdón, me va a quedar 0 por x3 que es 0, x2 que ya sé que es 0, y menos 2 x1 que es lo que quiero determinar igual a 0, es decir, x1 igual a 0, es decir, un vector x, si solo si el vector x es el vector nulo, es decir,
tenemos que b sub 3 es el vector nulo, y por definición se sabe que la dimensión del subespacio vectorial más pequeño que pueda haber, que es el que contiene solamente al vector nulo, 0. Entonces la parte 2i me piden que decida si la suma de estos dos subespacios, B1 y B2, es una suma directa, y después me preguntan si es igual a R3. Ya, entonces primero un recuerdo, y es que yo voy a tener que un conjunto Z va a ser suma de estos dos subespacios, si solo si Z es el subespacio vectorial que es la suma de estos dos subespacios, y además la intersección entre estos dos subespacios es el subespacio vectorial más pequeño, que es el subespacio que solamente contiene al vector nulo. Bueno, en verdad esto no es la definición, esta es una caracterización de que un conjunto Z sea suma directa de estos dos subespacios. En verdad la definición es que Z se escribe como suma directa de estos dos subespacios, si solo si cualquier elemento de Z se escribe como suma de un elemento de acá y un elemento de acá, y esa suma se escribe de manera única. Pero en verdad esta es la caracterización que vamos a usar. Entonces, claro, vamos a considerar la suma. Eso ya lo tenemos. Nos están pidiendo que veamos la suma si es suma directa. Entonces solamente falta ver si es que se tiene que B1 y B2. O sea, solamente falta ver la intersección. Entonces vamos a tener que un X, que sería un vector de 3 componentes, va a estar la intersección de estos dos subespacios vectoriales. Entonces, si solo si el vector X va a estar en el generado por el vector 1, 0, 0, y X además va a estar en el generado por el vector 1, 1, 0. Recordemos que este de acá es B1 y este de acá es B2. Entonces esto me va a implicar que X se va a ver como un lambda 1 por 1, 0, 0 con lambda 1 en R, y además X se va a ver como un lambda 2 por 1, 1, 0 con lambda 2 en R. Es decir, si fijan, esto la segunda y tercera componente de X van a ser 0. Entonces notemos que de esto de acá yo voy a obtener que x1 es igual a lambda 1 y x2 es lo mismo que x3 igual a 0. Y de esto que está acá yo voy a obtener, bueno, lo mismo, o sea, tener que x1 es igual a x2 igual a lambda 2 y x3 es igual a 0. Entonces, claro, si se fijan tengo x2 igual a 0 y al mismo tiempo tengo x2 igual a lambda 2. Entonces, ¿qué es lo que concluyo? Que x2 es 0, pero a su vez x2 es igual a x1, que también es 0. Es decir, concluimos que el vector x es el vector nulo, ya que tiene todas sus coordenadas 0. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de probar? Acabamos de probar la inclusión B1 inter B2, la intersección de estos dos subespacios. Está contenido en 0. Y además, como esto es un subespacio, entonces también tenemos gratis que el 0 se encuentra en su intersección, es decir, tenemos la otra inclusión. Luego concluimos que la intersección es 0, este subespacio. Y entonces tenemos que la suma entre estos dos subespacios B1 y B2 sí es suma directa, pues su intersección es nula. Entonces la última parte me decían ver que si esta suma directa era igual a R3. Entonces supongamos que R3 se escribe como esta suma que es directa entre B1 y B2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener que la dimensión de R3 va a ser la dimensión de esta suma directa. Y si miran su apunte, hay una fórmula para calcular la suma directa de subespacio. Esto es justamente la suma de las dimensiones de cada subespacio, es decir, va a ser la dimensión de B1 más la dimensión de B2. Y si se acuerdan,
Este es justamente 1. Este es justamente 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Y esto es una contradicción, porque me va a quedar que la dimensión de R3 es 2. Y una contradicción con el hecho que la dimensión de R3 es 3. Luego tengo que esta suma directa es distinto de R3, finalizando así el problema. Ahora pasamos al problema 2, que es el problema propuesto. Entonces el problema 2 dice que para lambda un real definimos el conjunto de sub lambda, que son las matrices de n por n a coeficientes reales, tal que A es diagonal y su traza vale lambda. Entonces parte A piden demostrar que d sub 0, es decir, cuando lambda vale 0, que significaría que serían las matrices diagonales, tal que su traza es 0, va a ser un subespacio vectorial de las matrices diagonales. Entonces lo primero es 0, es decir, el 0 de este conjunto de matrices de n por n está en este conjunto de sub 0, es decir, es diagonal y su traza es nula. Con esto obtienen automáticamente que d sub 0 es no vacío. Entonces pueden usar la caracterización de su espacio vectorial, y es la que dice que si ustedes toman lambda 1 y lambda 2, dos escalares, en este caso serían reales, y si toman dos matrices en este conjunto d sub 0, entonces la combinación lineal de ellas sigue estando en d sub 0. Entonces para probar eso, yo les recomiendo que usen una propiedad que ustedes vieron en la primera auxiliar y la extiendan a matrices de n por n. Y es la siguiente: ustedes probaron que para matrices de 2 por 2, ustedes tenían que la traza de una matriz más un escalar por esa matriz, entonces separa la suma, es decir, la traza de A más, y también saca el escalar hacia afuera, el escalar por la traza de la otra matriz. Ahora, para la parte B, para demostrar que este conjunto es linealmente independiente, yo les recomiendo hacerlo por definición y usar que estas matrices, donde tengan que ir I y J, son LI en las matrices de n por n a coeficientes reales. Entonces, claro, aquí usen los índices que les correspondan acá, para ver que entonces este conjunto A es LI. Ahora, para la parte C, entonces cuando me piden determinar la dimensión de d sub 0, para ello busco una extensión del conjunto a una base. Entonces la idea es como que usen el conjunto de la parte anterior, que ya es LI, lo extiendan para que sea una base de d sub 0. Entonces lo primero es demostrar que este conjunto de matrices está en d sub 0, y una vez que tienen eso, traten de encontrar una matriz B que esté en d sub 0, pero no en este conjunto que es linealmente independiente, de manera tal que el conjunto está de matrices, si yo le añado esta matriz B, quede linealmente independiente. Entonces una vez que ya tienen eso, para ver que genera este conjunto de sub 0, para ver eso, yo les recomiendo que miren el caso n igual a 3. Y la parte D, que es la más sencilla de todas, me preguntan que d sub 1 es un subespacio vectorial de las matrices diagonales. Es decir, me preguntan si las matrices diagonales, tal que su traza valga 1, es un subespacio vectorial. Entonces, como el test que ustedes han visto o he repetido en varias ocasiones, para ver si un conjunto es subespacio vectorial del otro, es si es que tiene el 0 o no. Es decir, este conjunto está en d sub 1. Entonces, claro, si no lo tiene, entonces no es subespacio. Y si lo tuviera, podría ser subespacio. Es decir, es condición necesaria pero no suficiente. Bueno, entonces con esto finalizamos las indicaciones para el problema propuesto.